Y ya tenemos aquí a nuestro invitado, súper invitado. A mí me da mucho gusto siempre tener aquí a don Javier Félix con nosotros, el gran historiador de aquí de Navojoa. Gracias, Marisela, igualmente. Pues Javier Félix, dedicado a, vamos a platicar, al dedicado histórico aterrizaje de un avión de guerra de Estados Unidos a Navojoa en 1954. Este evento legendario donde una aeronave militar estadounidense realizó un aterrizaje de emergencia o programado a territorio sonorense. Refleja las tensiones de la posguerra y la curiosidad regional por reliquias aéreas. Y fíjate que qué día tan especial de este tema ahora que está sucediendo, que prácticamente estamos a la Tercera Guerra Mundial. Pues sí, imagínate que un día que hoy aterrizara un avión de guerra de Estados Unidos aquí en Navojoa, pues sería un acontecimiento muy grave, ¿no? Porque estamos bajo la amenaza de Trump de invadir México con el pretexto del narcotráfico. Inclusive ya tienen 3 días en el puerto de Veracruz un buque de guerra que no está ahí de paseo, ¿no? Sino que es una amenaza. Y esta semana pues ya autorizó, ya dijo la presidenta que ingresan de la fila de Estados Unidos militares, supuestamente pues con prácticas de entrenamiento, pero pues sí, pues sabe, ¿no? Ya hemos tenido algunas invasiones históricas, ¿no? La pérdida de la mitad del territorio. Pues este acontecimiento extraordinario de este jet. ¿Qué tipo, primeramente vamos a preguntarle, qué tipo de avión de guerra estadounidense aterrizó aquí en Navojoa? ¿Qué tipo de aeronave era? Era un jet de guerra, fue el modelo del primer avión de turbina, o sea, a propulsión a chorro, le decimos aquí. Y es un avión de prácticas de la base aérea militar Thomas Davis de Tucson, Arizona. El piloto salió a hacer sus prácticas y sufrió una descompensación de oxígeno el piloto y se desmayó. Entonces el avión entró en piloto automático. ¿Fue por eso que aterrizó aquí en Navojoa? Sí, y cruzó y el piloto desmayado. Por ahí, cerca de Hermosillo, el piloto despertó, eran aproximadamente las 5 de la tarde y no sabía dónde estaba totalmente perdido. Un piloto muy joven de 20 años, el nombre creo que vive todavía en Phoenix, se llama Steve Most. Y ya se vino siguiendo las vías del ferrocarril porque no tenía idea de dónde estaba. Estaba totalmente perdido. Y vio el campo aéreo de Navojoa original que estaba ubicado en la esquina de Lázaro Cárdenas y el Boulevard Jacarandas, en la mera esquina ahí donde está la tienda Ley, pero en la esquina estaba un edificio, una construcción que era las oficinas y la torre de control, el radio del aeropuerto de Navojoa original. ¿Dónde estaba ubicado, verdad? En la esquina de Lázaro Cárdenas y Jacarandas, donde está la tienda Ley. Es una pista aérea natural porque es un cerro totalmente de piedra, muy macizo. Y pues es un jet con un aparato muy grande, ¿no? Y don Luis Alido Quirós, que era radioaficionado y tenía un radio de onda corta para hablar a su campo agrícola, escuchó, él hablaba inglés, escuchó la voz del piloto, decía, ayúdenme, alguien contésteme dónde estoy, y ya se estaba cayendo la tarde y pues, estaba en inminente peligro
de muerte el piloto. Entonces don Luis le contestó y total que lo bajaron al piloto, le explicaron las coordenadas, el campo aéreo y todo, y efectivamente aterrizó. Testimonios dicen que se destrozaron las llantas del jet, el jet de guerra, y casi llegó a chocar con el edificio. Fue un aterrizaje forzoso y el piloto pues se salió sano y salvo. Pues fue todo un acontecimiento. ¿Usted recuerda qué fecha, bueno, qué día fue la fecha exacta? La fecha exacta fue en la Semana Santa, fue en la Semana Santa, en abril de 1954 fue en Semana Santa, y pues el piloto avisó que hacer vuelos rasantes, donde era un ruido infernal, era una sola turbina, o sea, ya había pasado a la historia de los aviones de hélice, y pues era un ruidajo tremendo, no sabía, yo tenía 6 años de edad, me acuerdo perfectamente bien, ¿qué pasa? ¿Qué es el ruido? ¿Qué es? Y pues era el jet. Entonces, total que lo bajaron, que salvaron la vida al piloto. O sea, venía solo, ¿eh? Sí, venía solo el piloto, y entonces ya avisó a la base aérea de Tucson, y vinieron unos ingenieros y todo del ejército a componer el avión porque se habían destrozado todo el vuelo. Entonces quiere decir que aterrizó pues en la vieja autopista. En la vieja autopista donde ahora está el Jacaranda, donde hoy está Jacaranda, precisamente ahí aterrizó. Fue todo un acontecimiento. El avión, mientras lo reparaban, el piloto, que era muy joven, pues las muchachas casaderas de aquí de Navojoa, alborotadas, tenía 20 años, ¿no? y los y jóvenes, en esa época pues esas se casaban, se querían casar con él, y el grillito pues se cagó, no tenía idea de dónde había caído, y los amigos los jóvenes de aquella época, como Alfonso Armada Gastelum, primo mío, Chemi Zaragoza, Gerardo Romero, Paulino Quirós, el Memo Barrón, papá del Memo Barrón Morales. Ese grupito eran pues como todos los jóvenes a los 20 años, pues les gustaba mucho la Semana Santa, y el gringo pues no conocía la cerveza. Total que lo emborracharon, le hicieron miles lo llevaron a las Bocas, lo llevaron a Álava, lo llevaron a un rancho. ¿Quién estaba viviendo el cuento de las 1001 noches? Vivió muchas anécdotas ese piloto. Sí. Y cuando ya compusieron el avión, tardaron unos días en componerlo, le dijeron, pues ya no vamos a ir. No, yo me voy a ir, dijo el piloto, yo me voy a quedar a vivir aquí en Navajo. ¿En serio? ¿De verdad pasó eso? No se quería ir, Bueno, se quería ir y... Pues no, le dijeron, te tienes que ir, si no te vamos a llevar. Total que el despegue fue otro acontecimiento, porque la única calle pavimentada era la carretera internacional, la Pesqueira. Y pues necesitamos un pavimento para poder elevarse. Y el avión lo expusieron, lo jalaron con un tractor del aeropuerto, primero hasta donde está la tienda Horrera, la esquina de Pesqueira, y ya va solo. Allí era un enorme baldío, no había nada, y en la mera esquina estacionaron el avión. Entonces todos los navajoenses fuimos, mi papá nos llevó, y fue para mí una imagen una cosa maravillosa, pues era una nave gigantesca, ¿no? Muy grande, como un jet de los que van a México ahora, pero un jet de guerra que brillaba con el sol, una cosa preciosa la nave. Y ahí fuimos los navajoenses. Hay una fotografía que está en redes, hay unos personajes que van arriba del avión, y total que ahí con el mismo tractor lo jalaron hasta la granja
San Agustín, que son aproximadamente cerca de 20 kilómetros, para que agarraran una línea recta y se pudiera elevar. Fue todo un acontecimiento porque todo el pueblo fuimos al mitote, que no nos gusta el mitote. Caminando, pero se fueron hasta allá. En bicicleta, en carro, en lo que sea, en burro, lo que sea. Y todos fueron raspaderos, vendedores de tacos. No, Era una fiesta porque se iba a elevar el avión. Y ahí estábamos, todos ya lo jalaban con el tractor y hasta. Entonces el piloto se elevó y empezó a hacer unas piruetas encima de la gente a manera de salud, de despedida. Entonces una de esas se dejó venir derechito, y todos estábamos viendo ahí que venía el avión y pues arrancamos, hizo un tiradero de triciclos y de que arrancamos. O sea, pensaron que iba a caer en la cabeza del avión y picada. No sé, fue todo un acontecimiento y él hizo un saludo y se fue, ya. ¿Estuvo aproximadamente cuánto tiempo aquí? Estuvo unos 10 días. Unos 10 días mientras arreglaban el avión y todo eso. Vinieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Mexicano a averiguar por qué razón había pasado. Aterrizado un avión de guerra que había aterrizado en Navajo, pues nos están invadiendo los gringos, ¿no? Claro. Que ahorita no sería raro que llegue. Vienen por más tierra. Por lo que quedó. Vienen por Sonora ahora. Muy bien, don Javier. Platíquenos, ¿cuál es el testimonio oral más impactante que ha recopilado? Algo que le hayan platicado, algo muy trascendente, muy importante. Sí, pues son varios testimonios, ¿no? Principalmente mi hermano mayor, yo tenía 6 años y pues, no me acuerdo perfectamente bien, pero él sí que era un ruido infernal que hacía el avión en el vuelo rasante, pues, esperando que le dijeran dónde aterrizar. Hay que tomar en cuenta que la actitud de don Luis Elido Quiroz, que siendo radioaficionado, escuchó, ¿no? Eso fue lo que lo salvó el piloto, porque si no, si hace de noche el piloto es perdido, pues el avión que no hubiera podido aterrizar, y que lo hayan bajado, ¿no? Muy eficiente los navajoenses, y fue todo un acontecimiento. Lo interesante de la historia de este avión es que si aterrizara ahorita, en estos momentos en que estamos bajo amenaza, ¿no? de guerra, el presidente Trump un día sí y otro también nos amenaza que nos va a invadir porque no, que el narcotráfico, pues todos sabemos que los del narcotráfico pues son ellos, ¿no? Claro. No es el gobierno mexicano, menos ahorita que ya mataron al Mencho. Y entonces la diferencia de época, ¿no? De ahorita a 1954, yo tengo 77 años, tenía 6 años, hace 71 años, ¿verdad? 6 años tenía usted. Y platícanos, Javier, ¿existen fotografías, evidencias de que ese avión estuvo aquí en Navajo? Sí. El periódico de aquella época, bueno, el gringo hizo amistades y venía de vez en cuando y hacía sus festejos y le llevaban a las bocas las amistades. Existen en el Ok, o sea que dejó una amistad aquí en Navajo. Sí, dejó. Y por ahí están en el Fluor del Mayo, están esas visitas y entrevistas, y es más amplio. Por ejemplo, el otro día el Manny Aguilar, nuestro amigo meteorólogo, me platicó que un muchacho que trabaja en los bomberos, su abuelo fue el tractorista que jaló el avión y le platicó a él. Es que así es como se hacen las historias y se vuelven leyendas, ¿no? Porque, o sea, hay evidencias, hay testimonios, así es, y fue por eso que esta historia llegó a convertirse en leyenda aquí en Navojoa. Pues eso era increíble, ¿no? De que un avión de guerra haya aterrizado aquí en Navojoa.
y la pericia, ¿no? de los navajoenses que le consiguieron donde viviera, en una casa particular que era el gerente del taller de la automotriz sonorense, que era el negocio de don Luis Salido, el señor Enrique Gutiérrez Rucha, que ya falleció. Él lo hospedó en su casa, al piloto, sí, lo trataron muy bien, y es un acontecimiento pues que suena raro, ¿no? Sí. Muy raro, pero único, ¿no? Sí, hay fotografías. Único hasta ahorita. Está esa fotografía en redes, que está en redes, la pueden encontrar, donde está el avión estacionado en la esquina de Pesqueira y Abasolo, donde está Borrera. Ahí todo el día estuvo el avión para que los navajoenses lo viéramos. Y esa es la historia de ese avión. ¿Y cuál es el legado histórico de este evento para la aviación de Navojoa? ¿Cuál fue, o sea, los siguientes años y todo eso? Mientras estuvo esta pista de aterrizaje aquí en Navojoa hasta hace pues casi 30 años, ¿no? Sí, que se cambió el aeropuerto. Que se cambió el aeropuerto. Nos habla de la hospitalidad de los navajoenses, ¿no? O sea que no se pensó que fuera ninguna agresión de guerras, sino que desarmaron la vida al piloto de los navajoenses. O sea que somos un estado vecino, ¿no? Y raro, porque al inicio de cuando llega el avión, o sea, pues supongo yo, imagino que la gente se asustó. No, si todos estaban muy asustados. Nadie quería... ¿Qué sucederá? Yo creo que nadie se quería acercar. Ese ruidajo, ¿no? Sí, exactamente. Fue todo un acontecimiento que quedó marcado. Sucedió en 1954 y pues no es común ese. Claro, y es bueno platicarlo a las siguientes pues generaciones, ¿no? Para que pues esta historia siga siendo platicada, comentada y pues haya personas así como al de bomberos le platicó su abuelo que jaló el tractor. Usted nos los platica a nosotros como usted lo vivió como historiador y como historiador sobre todo. Entonces ya dice uno, ya pasan los años o se los platica a los hijos. Entonces es que mi mamá me platicó porque un historiador que lo vivió, o sea, así se va, ¿no? Así se va enriqueciendo la historia, así poco a poco la gente en la calle, amigos me dicen, oye, a mí me tocó, y se me acuerda muy bien que con un tractor que lo jalaron y todo, se va, las piezas de rompecabezas se van formando hasta se van formando. Y lo vas platicando y ahí salió, ya salió el tractorista. Y así tú lo sigues platicando, sale, yo estuve también allá, se quedó, por ejemplo, en casa de un tío, él lo asistió o algo así, o sea, vas enriqueciendo pues la historia. Sí, es una historia muy interesante. Muy bien, pues don Javier, se nos terminó el tiempo. Pues qué lástima. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima, así es. Un poquito tan ricas que son estas pláticas con usted de historia, Gracias. de lo que es de historia. Luego vamos a platicar ahí sobre pues algo más también que sea emotivo y conmemorativo aquí en Navojoa, porque pues sí nos gusta aprender mucho de historia. Sí, hay mucha historia aquí en Navojoa muy interesante que se debe conocer, sobre todo los jóvenes. Y sobre todo los jóvenes, o sea, yo. Sí, como tú. Ándale, mira, Javier. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Lolita Güeyes, buen día, bonito inicio de semana, muy buenos días. Y Berenice Enríquez González, good morning, Berenice. Pues ya tempranito, ¿no? Levantaditas, qué bueno. Esta juventud levantándose temprano, qué bueno, ¿no? Así es. Esperamos que para hacer ejercicio. Bueno, tanto, pero... Y no para desayunar. Bueno, muy bien, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el día de mañana. Adiós. Adiós.